La barrida para presentar lo que dijo Mauricio Macri en las últimas horas. La verdad, yo todavía me pregunto si se intenta instalar un clima, si se va corriendo una barrera, ¿no? La verdad, hay declaraciones que pueden parecer menores, pasar desapercibidas, cuesta encontrar el link, la conexión con ciertas cuestiones que son muy graves, pero están pasando todo el tiempo y da la sensación de que la oposición, esa oposición cada vez más derechizada, está intentando correr esos límites. Lo que no podemos dejar de preguntarnos es hacia dónde. Y si son límites que tienen que ver con cosas que ya, no digo la República Argentina ya habíamos discutido, sino el mundo había discutido, por las que ya habíamos pasado. ¿A qué me refiero? Y no quiero tardar más tiempo en ofrecerles esto para que lo escuchen. Me refiero a lo que dijo Mauricio Macri, expresidente de la Nación. Mirá. Portugal, muy buenos jugadores. Francia tiene muy buenos jugadores, último campeón. Y Alemania nunca se la puede descartar, porque raza superior, siempre juegan hasta el final. Pero estar ahí es algo que nos tiene que mover. Así que ojalá que no nos caigamos como en esta última vuelta, que la anterior, que nos caímos muy rápido. Puede parecer algo al pasar, puede ser algo dicho inocentemente. Cuando uno empieza a repasar declaraciones, no solo de Mauricio Macri, no solo del expresidente, sino de su entorno, de la oposición. Y me voy hasta Durán Barba, hasta Durán Barba diciendo que Hitler era un tipo espectacular. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, ahí es donde lo que quiero dejar claro es esta declaración, sí, no tiene que ser tomada como algo inocente, como algo al pasar. Recuerden, Durán Barba, su jefe de campaña, quien lo lleva finalmente a la presidencia, diciendo que Hitler era un tipo espectacular. Ahora, volviendo a estos dichos, ¿les parece realmente inocente, una pavada, algo de lo que se arrepintió, o una forma de pensar que tiene que ver con caer en la escuela pública, con aquellos que no merecen comprar televisores, como decía González Fraga, comprar celulares, que se creen que tienen esa posibilidad y no la tienen, con la meritocracia, repasando todo esto que yo trato de poner ahora sobre la mesa para que lo recordemos? ¿No les parece que esta declaración entonces no es algo al pasar, sino algo que hace tiempo se viene instalando, un límite que se viene corriendo y que da la sensación es muy, pero muy peligroso para todos? Decía, lo pongo sobre la mesa y lo pongo literalmente para que mis compañeros me digan qué piensan sobre esto, o por lo menos qué les produce escucharlo. Es algo que él cree. Totalmente. Está convencido. Está convencido. Se le escapa en una charla de fútbol, como al pasar. De hecho, después termina pidiendo disculpas, pero lo que da la sensación es que él lo cree. Y tiene relación con lo que decías vos recién, Dani. Todos los hechos que marcan su gobierno marcan que la real creencia es que hay un sector de la población que merece ciertas cosas y otro sector que es o bien descartable o bien funcional como herramienta de descarte para aquellos que son parte de la primera esfera. Bueno, lo de la raza superior aplica a ese modo de pensar. Bueno, indica que hay otro segmento que es una raza inferior, que hay otros que son inferiores, que merecen caer en la escuela pública y no tener teléfonos y celulares. Quiero decir esto, para mí cualquier persona puede cometer el error de decir una frase de este tipo, de repetirla, y después decir, bueno, la verdad no sé por qué dije esto, es una pavada, me equivoqué. Ahora, hacía todo el contexto de entrada y las declaraciones de Durán Barba y todo ese entrenamiento que como su jefe de campaña tuvo para explicar por qué yo creo que en este caso no es simplemente una confusión, sino una creencia. Yo creo que más de confusión es un primate, Mauricio Macri. Y la verdad que no entiende de lo que habla. Si para hablar del fútbol recurre al tema de la raza humana, que es un tema ya resuelto hace varios siglos. Hay una raza, que es la raza humana. No es el tema de los perros tienen raza, ¿no? Y Mauricio Macri no lo entiende. Y mezclarlo en el fútbol, a mí me da mucho miedo que este hombre tuvo 4 años en el gobierno y mezcló estas cosas de clase, porque esto es pertenencia a una clase, y quererse parecer a esa clase, para resolver muchas cuestiones. Acuérdense, la inflación la resolvemos en 2 minutos. Bueno, este resumen que tiene de la vida, de mezclar cosas tan graves como meterse con la raza aria en un tema tan doloroso que causó muchas muertes en la historia mundial, justo un tipo ahí que está en un canal donde le tiran centros, pero a mí me preocupa mucho más la baba que se le caía al periodista Joaquín Morales Solá cuando Macri decía esto y ni una sola repregunta. ¿Cómo es esto de la raza superior? Nada.
Nada le dijo Joaquín Morales Solá y todo es un combo. Macri lo dice, nadie le repregunta y la cosa, como dice Daniela, queda flotando, ¿no? Bueno, recordemos más de 2 millones de niños que fueron asesinados, ¿no? Cuando hablamos del Holocausto, cuando hablamos de raza superior, raza inferior. A mí me parece gravísimo, pero repito, no quiero quedarme en ese dicho y nada más, sino en el contexto, porque cualquiera del otro lado podría decir, bueno, dijo una frase desafortunada y tampoco por eso hay que demonizarlo. Ahora, el contexto sí indica que Mauricio Macri está rodeado de una Patricia Bullrich que pide al ejército en la calle, por ejemplo, ¿no? Hace unos días esto pasó. Ahí es donde, reitero, me parece que estamos rodeados de este tipo de declaraciones. Quien hablaba de un nuevo orden democrático, ¿se acuerdan? El periodista Marcelo Longobardi, también. Algo que convivía en el tiempo con los dichos del expresidente Eduardo Duhalde, ¿se acuerdan? Que ponían en cuestionamiento las elecciones legislativas, que de hecho se llevaron a cabo sin ningún problema. Sin embargo, cada tanto van apareciendo estas cuestiones a las que sí tenemos que prestar atención. ¿Por qué? Porque en su conjunto también dan lugar a que aparezcan estos personajes, como por ejemplo un extremo Milei, proponiendo cualquier cosa, incluso la venta de niños, de bebés, de lo cual él mismo después se arrepiente porque sabe que no hay demasiado lugar en la sociedad, pero hay otras cosas que sí hacen mella, que sí, y sobre todo en los más jóvenes, en los adolescentes, en los más chicos, vendiéndoles un mundo libre, un mundo maravilloso, cuando en realidad lo que están proponiendo es regresar al pasado. Lo que están proponiendo es un pasado tan grande como lo que fue el Holocausto. Creo que uno de los dolores más grandes de la humanidad. Ahora lo vamos a hablar con Jorge Elbón, que ya está aquí con nosotros. Pero bueno, Mauricio Macri pidió perdón, es justo mostrarlo a través de Twitter. Esto fue lo que tuiteaba después. Y algunos probablemente estarán pensando, bueno, fue un dicho al pasar, cualquiera se puede equivocar. Ahora volvemos entonces a ese contexto que hace que estos dichos se vuelvan más que peligrosos. Ayer hablando del Mundial y obviamente refiriéndome a las habilidades futbolísticas indiscutibles de Alemania, tuve una frase desacertada que remite a las peores pesadillas de la humanidad. Acá está. Por lo que quiero aclararlo y ofrecer mis disculpas. Seguimos avanzando. Jorge, gracias por estar acá. Bienvenido. Yo iba haciendo un repaso y hablaba desde Durán Barba, diciendo Hitler era un tipo espectacular, diciéndolo así livianamente y resaltando sus virtudes, hasta una Patricia Bullrich que hoy viene y te dice, bueno, pero hace falta que el ejército... Mauricio Macri también habló de salir con el casco a la calle. Bueno, estas declaraciones que todo el tiempo hablan de lo mismo y van en el mismo sentido, que no tiene que ver necesariamente con proteger a aquellos que menos tienen, a los más débiles, digamos, ¿no? ¿Cómo te impactó a vos esto? Bueno, en principio, en referencia a la frase, me parece que no se analizó lo suficiente lo que quiso disculparse, porque en realidad nunca dijo que, por ejemplo, los brasileños son una raza superior porque son los más ganadores en la historia del fútbol. Se refirió a los alemanes, específicamente, curiosamente, a aquellos que son los responsables, insisto, de la Segunda Guerra Mundial, en los cuales, digo, murieron 60 millones de personas. Esto la gente no lo sabe y es importante subrayarlo, de los cuales 27 fueron soviéticos. Y efectivamente 6 millones de judíos, 1 millón de gitanos, etc. Entonces, primero, curiosamente, la asociación entre Alemania y raza superior no es azarosa. Digamos, en un personaje como Macri y como la derecha argentina, que son los mismos que promovieron el negacionismo en relación a nuestro genocidio, que son los mismos que pidieron el 2x1 para los genocidas en la época de Macri, que tuvieron que retroceder. Es decir, hay un combo y la derecha argentina, y esto hay que decirlo, a lo cual pertenece Macri, es tributaria de un pensamiento efectivamente de desprecio a los vulnerables. Los vulnerables en la década del 30 eran los gitanos, eran los judíos. Hoy los vulnerables son los islámicos, los migrantes, los trabajadores. Y pensemos qué dice la derecha, Macri, Bullrich, sobre los trabajadores. Dicen, por ejemplo, hay que entrar en la provincia de Buenos Aires con metralla, ¿no? Hay que meter presos sindicalistas. Bueno, mirá, me olvidé de algo, porque esto también hay que mencionarlo. En las últimas horas tuvimos también a un Luis Juez diciendo que la democracia no le hizo bien a nadie. Yo hablaba de Duhalde hace mucho tiempo, habrán sido 6 meses, los dichos de Duhalde que la verdad no tuvieron lugar, ¿no? Incluso muchos se preguntaban si estaba bien en el momento que lo decía. Pero en el caso de Luis Juez, lo dijo ahora en la mesa de Mirta Legrand. Es muy interesante cómo hay un silenciamiento, que lo decían recién, de los medios de comunicación respecto a determinadas frases. Yo recuerdo a Juez, y pido que lo busquen en todo caso en su momento, hablando en el Parlamento y reivindicando a su padre, un famoso militante de Tacuara, de la ultraderecha de la década del 60, obviamente también profundamente antisemita y que perseguía
trabajadores y que perseguía gente de izquierda, Pero etcétera. pará, a Luis Juez lo terminaron echando de la Embajada de Ecuador porque dijo que los ecuatorianos eran feos o algo así. No, dijo que no se él, bañaban. no quería Sucio. parecer, eran sucios, no quería Bueno, parecer un que no se ecuatoriano y bañaban. por eso se bañó. Exacto, y por Es eso decir, se bañó. Pero todo cierra por todos lados. Bueno, que estamos claro. frente a una derecha empoderada por una lógica global también, porque Sí. esto pasa en Estados Unidos con Trump, pasa en Brasil con Bolsonaro, pasa en Italia con Meloni, etcétera. Hay un clima de época reaccionario. La pregunta primera, me parece, es ¿por qué reaccionan? Y hay alguna Y respuesta se para refleja, eso. a ver, se refleja. Yo creo que tengo una respuesta. Quiero saber cómo lo ves vos. ¿Tiene adeptos en la sociedad esto? Pues hasta ahora hablamos de una dirigencia, pero empieza a ser más preocupante cuando no se trata solo de un grupito de dirigentes. Se trata también de una gran cantidad de seguidores, de Bolsonaro, de Mauricio Macri, de Luis Juez o de Patricia Bullrich, que también están de acuerdo con esto. Y esto es lo que a mí me parece grave. No, no solamente están de acuerdo. Un siglo atrás, digamos, exactamente un siglo atrás, tanto Mussolini en Italia como Hitler ganaron, digamos, Hitler ganó por elecciones. No estamos hablando de un grupo que intentó dar Claro, un sí, putsch sí, sí. en el 1923 y fue preso. Estamos hablando de alguien que ganó 10 años después las elecciones. Es decir, no es verdad que las derechas sean solo marginales y que lo que sí es verdad que siempre reaccionan contra un miedo, contra un terror que tienen. ¿Y cuál es Sí. el terror que tienen las derechas en aquel momento y en este? A los trabajadores, a los gremios, a perder sus privilegios, a que haya más equidad. Y entonces se defienden y empiezan con la violencia. Es la misma violencia que después se expresa en el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Es el mismo colectivo que piensa de esa manera. No sé, chicos, si alguien quiere preguntar. Me suena a todos aquellos que reclaman por una sociedad más igualitaria, ¿no? Los trabajadores que reclaman por derechos, que reclaman por que la brecha no sea tan grande entre unos y Sí, otros. Daniel- Contra eso es lo que repudian. Daniel agregaría también en contextos muy recesivos de la economía. Digo, la Segunda Guerra Mundial la tuvimos después de la década del 30, la crisis de la década del 30, la Gran Depresión. Ahora estamos atravesando una situación post-pandémica en contexto de guerra mundial, también muy preocupante, que eso llama a estas posiciones más reaccionarias a justamente aferrarse a lo que tengo por Sí, miedo a perderlo, claro. y el adversario Que no en me lo ese saque el sentido otro. es el otro, ¿no? El Claro. otro, el que está, no hay una identificación ni de clase, ni social, ni absolutamente nada ahí. Sí. En realidad hay un otro, lo hubo en el 30, que era Sí. la Unión Soviética, y lo hay hoy, que se llama China. Le están desesperados Claro. porque hay alguien que pensaban que en realidad iba a moderarse en la lógica del mercado y que iba a dejar de ser, tener una orientación del Partido Comunista. Entonces eso, que hoy es la segunda economía del mundo y va a ser la primera economía del mundo de acá 10 años, Sí. los asusta terriblemente. Jorge, ¿y cómo crees que se revierte este discurso? Porque hablábamos de chicos jóvenes, ¿no? Que de pronto compran rápidamente. La gente también no tiene tanto tiempo, ¿no? Para quedarse escuchando una entrevista entera o días enteros como nosotros, ¿no? Que estamos atentos a lo que sucede. Entonces, claro, esto de, bueno, les prometo más libertad, no tuve tiempo para resolver las cosas, entonces vuelvo y prometo hacer lo mismo más rápido. A mí me pone la piel de gallina. Yo vi reprimir jubilados, ¿no? Y quienes proponían salir con el casco lo proponían respecto de la reforma jubilatoria, las toneladas de piedras que ellos tienen como discurso constantemente. Lo que yo me pregunto es cómo se hace para hacerle entender, o cómo crees que se le puede hacer entender de una manera más simple, que lo que ya discutimos, ya lo discutimos, lo que no queremos más, no lo queremos más. No queremos más dictadura, no queremos más holocausto. La humanidad no tiene que tender hacia ese lado. Disputa, pensamiento crítico, ciudadanización, militancia y movilización popular. En épocas de Twitter es recontra difícil todo lo que No, vos es que planteás. yo creo que las redes sociales son otro de los espacios de activismo social que todos debemos ser parte y dar la disputa. Es decir, no hay Claro. un mundo que está en la calle y otro mundo que está en el mundo virtual. Es el mismo mundo y hay que dar la disputa y hay que dar la pelea y hay Sí. que combatir los discursos de la muerte con discursos de la vida. Sí, y no dejar libres esos canales. A ver, escucho tu respuesta, me lo respondo a mí misma. Yo la verdad uso cada vez menos Twitter porque me parece muy agresivo, muy violento, y uno va dejando, va cediendo ese terreno, ¿no? Aquellos que lo llenan de odio, y de pronto el trabajo también está ahí, ¿no? No abandonar esas vías. La construcción cognitiva se hace sobre la base de un espacio donde quien deja espacio es ocupado por otro. Sí, claro. Es así. Jorge, comparto plenamente lo que dijiste y el tema de las redes sociales es muy importante, pero ahí no hay debate, ahí hay ataque. Y en la calle, la militancia, está el debate de ideas. El tema es cómo pones de un lado las ideas de los progresistas, si vos querés, que quieren
mejor distribución de la riqueza, contra las ideas de la derecha, que ¿cuáles son? Porque esa es la base. No hay un choque racional de ideas. Acá en Argentina hubo en su momento diferenciado peronismo y radicalismo, Sí. 1983. Sí. Y los dos tiraban para el mismo lado. Sí. La defensa de la democracia, Sí. algunos con unos matices, otros con otros. Acá no. Acá hay una grieta, es de un lado los democráticos, por llamarlo de una manera, Sí. y del otro lado los desderechas, neoliberales o fascistas. Sí, ¿Y cómo discutís ahí? Contribuyen además estos últimos con la antipolítica, es decir, quieren vaciar el territorio de la política para decir que lo que tiene que gobernar es el mercado. Este es el objetivo básico de la derecha argentina, es decir que toda la política es una porquería y lo que tienen que gobernar son los CEOs, o sea, Macri, que es un CEO empresario. Ahora, por supuesto que es difícil la pelea. Yo creo que es muy difícil y a veces cuando vos tenés del otro lado mucho dinero comprando periodistas, comprando medios, comprando infraestructura. Hoy, por ejemplo, Twitter es parte de un empresario sudafricano que vive en Norteamérica que llama a votar por la derecha a nivel internacional en la última elección de Estados Unidos y entonces, es decir, la pelea es difícil. Hay que darla. Si uno ve cómo hay activismo, el mismo activismo que está en la calle, que está en las redes, ves como muchas veces hay hashtag, una palabra que supera una visión crítica, ciudadana, positiva, de debate, a otras que son simplemente de agresiones. Bueno, hay que seguir dando esa pelea, yo creo que no hay que abandonar ningún espacio. Lo que no quiere decir que sea fácil, pero me parece que abandonarlo, dejarle el terreno a eso que vos hablabas recién. Hay mucha gente. ¿Quién piensa políticamente la sociedad? Un 20%. El otro 20% piensa la realidad en términos de cuándo llega fin de mes, Sí, qué beneficios tiene de un sistema Sobre todo en democrático, estos tiempos, etcétera. ¿viste? Es así. Entonces, hay que apuntar también a estos últimos sectores, que no están tan politizados en el sentido más crítico de la palabra, pero que obviamente son víctimas, la mayoría de ellos, y pertenecientes a los sectores populares, a ver cómo se les llega de una manera abierta, amplia y sincera y lejos del odio que presenta y que propone la derecha en Argentina. ¿Es apología esto que escuchamos del expresidente? Doble apología. Es decir, la apología está Porque también... uno puede decir, bueno, qué exagerados. No, pero la apología está en su supuesta respuesta. Cuando dice, yo me refería al fútbol, porque ellos son la raza superior, yo me pregunto, ¿por qué asociás a los alemanes con la raza superior? Vos, Sí. que supuestamente sabés de fútbol y sabés que, qué sé yo, Brasil ganó 5 veces el campeonato Sí, mundial. Italia. Italia. Es decir, no, él tiene en la cabeza lo que tiene la derecha argentina, que en realidad son los mismos, son insisto, superiores. que apoyaron a la dictadura militar en Argentina y se beneficiaron con ella. El macrismo, a ver, el padre de Macri tenía 4 empresas en 1976 y salió de la dictadura con 40 claro. empresas. Es decir, ¿cómo no van a apoyar a estos que los benefician? Y ¿cómo no van a apoyar, como siempre, obviamente, a las grandes empresas que financiaron el nazismo? Doy un dato tonto. Una gran Sí. empresa farmacéutica, la más importante del mundo, que Sí. compró Monsanto hace un tiempo, que se llama Bayer, es la que fabricaba los venenos para exterminar a la gente en los campos de exterminio. ¿Por qué no se habla de eso? Bueno, esos son los empresarios del poder, los mismos que acá apoyan, obviamente, a la derecha local, a Bolsonaro, a Trump y a la derecha internacional. Sí, igual tampoco se puede decir que la derecha y los liberales no son democráticos. Digo, no sé, acá yo disiento completamente con lo Hay que alguna está derecha diciendo. acá es porque si no es como antidemocrática. Hay una derecha lo vamos a antidemocrática. toda gente que no sea de los sectores progresistas o del campo de la centroizquierda dentro de los sectores antidemocráticos y eso no es así. Yo pregunto, ¿hay sectores de la derecha en Argentina que son antidemocráticos? Sí, seguro. Bueno, y hay eso me sectores de la eso- izquierda Sí, que también supongo son que como tanta... antidemocráticos. Sí, por eso- Sí, Bueno, pero Luis mira, Juez dijo el supongo otro que día como que- todos los casos, la generalidad, respondiendo a lo que vos decís, Aye, porque nos tenemos que ir a la calle. Ahí volvemos y seguimos con este tema, porque está muy interesante y todos queremos, por supuesto que la generalización, entiendo, siempre es injusta, por supuesto. Sí, sumo a lo de Jorge, que sí hay una tendencia. Hay una tendencia cada vez más grande. Yo repasaba 5 o 6 declaraciones. Yo no conozco un golpe ¿no? en la Argentina que haya sido de izquierda. Yo lo que digo es que ¿Conoce? si englobamos a los sectores, a los liberales y a la derecha No, como un no, todo claro, y no no, diferenciamos por los supuesto, sectores eso no más dije. extremistas, se está Eso está dando. está pasa- claro. perdón. Vale para la derecha, vale para la izquierda, Los que vale para están cualquier expuestos generalización. son los sectores más extremistas. El que está expuesto es Milei. Yo no conozco a alguien de derecha que sea tranquilo. Pero escuchemos, ¿Está claro? Patricia Bullrich es la presidenta del PRO y no fue capaz de repudiar el atentado de asesinato No, a la claro. vicepresidenta. Eso no es
un ejemplo. Pero te habla de sacar el antidemocrático. ejército a la calle. O sea, te habla de sacar el ejército a la calle. Porque Macri Digamos, dijo no que hay va a haber traducción muertos. para eso, Que más puede de haber lo que muertos, hay. dijo Macri. La semana pasada Macri dijo que hay que ponerse casco porque Claro. en realidad va a Sí, haber violencia ante el en las caso de calles. violencia en el Congreso, como la hubo con la reforma jubilatoria, y bueno, va a haber que salir con el casco a la calle. ¿Qué significa eso? Bueno, Guerra. vamos a la calle sin el casco, vamos a hablar, vamos con el micrófono para que nos digan, en un ratito me dicen, pues Lautaro estaba pero se congeló. Bueno, mi sensación es que es grave cualquier generalización, esto lo quiero dejar en claro porque siempre cualquier discusión, yo por lo menos parto sobre eso. No voy a generalizar sobre nadie. Sí me da la sensación, a ver si ustedes coinciden con esto, que en la derecha últimamente, en los últimos años, y yo citaba 4 o 5 ejemplos, hay una derechización extrema que tiene que ver con lo antidemocrático. Y por eso citaba el caso de un Luis Juez que no te lo dice en un rinconcito, te lo dice sentado en la mesa de Mirta Legrand y no pasa nada. Te dice que la democracia no es buena, que no le hizo bien a nadie. Bueno, ¿De es- qué estamos hablando? Bueno, No, es- no puede En ser. Europa, te doy un dato, en Europa vos, por ejemplo, en Alemania, en Francia, etcétera, vos negás el holocausto y Claro. tenés una prisión de 3 a 6 años. Sí, y claro. hubo gente presa. Acá se niega el holocausto local, por ejemplo. Sí. Hay diputados Y en no el pasa Congreso nada. de la bancada de Milei que son negacionistas. El no que son niegan- 30.000. que- ¿Cuántas veces lo Pero, escuchamos? y Bueno, que dicen Victoria que no hubo Villarroel, genocidio en por Argentina, ejemplo. no pasa nada. ¿Eso no es antidemocrático? Pregunto. Nos vamos a la calle, ahora sí, ahí está Lauti y ya regresamos y seguimos hablando de esto, Doc. Lautaro preguntándole a la gente, ¿sí? A los que están volviendo del trabajo. Lauti, contanos. Dani, buenas tardes. Saludos para vos, para la mesa y todos los que nos miran atrás de la pantalla de C5N. Vamos a trasladar lo que están debatiendo en este momento ahí en el estudio con la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo va tu nombre? ¿Qué tal? Adrián. Adrián, bueno, ¿cómo tomás que el expresidente Mauricio Macri haya dicho que hay que tener cuidado con Alemania porque es una raza superior, hablando del Mundial? Mira, es lo mismo que decía Hitler. No puedo decir más nada. ¿Y cómo tomás que lo diga el expresidente así tan livianamente? Y como de quién viene eso. O sea, me parece normal ya escucharlo decir ese tipo de cosas. Después dijo que había sido desafortunada sus frases. ¿Le crees cuando después vuelve a tuitear? Por supuesto que no. Si va a volver a ser presidente, o intenta hacerlo, estamos en la misma. Muchas gracias. Ahora venimos acá, veo a alguien con la remera de Messi. Quiero preguntarle allá a otro, con mucha gente con remera argentina. Antes que nada, ¿cómo va tu nombre? Mariano. Tenés la remera de Messi. ¿Cómo lo ves a la selección para el mundo? No, muy bien, muy bien. Yo creo que muy bien. ¿Cómo tomás que el expresidente Mauricio Macri haya dicho que hay que tener cuidado con Portugal, con Francia, que es la última campeona, y con Alemania porque es una raza superior? Habló de raza superior. Sí, lo escuché. No, bueno, eso lo decía Hitler, ¿no? Así que, ¿qué podemos esperar de lo que diga él? Pero bueno, se debe querer hacer odiar cada vez más. ¿Te sorprende que haya declarado eso? No, para nada. La verdad que no. Muchas gracias, ¿eh? Por favor. A ver si podemos conseguir con alguien más. A ver, ¿qué tal, señor? ¿Cómo le paso una pregunta breve? El expresidente Mauricio Macri estaba hablando de las selecciones que van a estar en el Mundial, que son competitivas, y dijo que hay que tener cuidado con Alemania porque es una raza superior. Habló de raza superior. ¿Cómo toma esas declaraciones? Sumamente nefasta. Hoy día creo que la igualdad debe existir en el mundo. Yo pienso que no deben existir las fronteras para que las comunidades se unen y luchen por los problemas que son comunes a todos. Muchas gracias. A ver si podemos hacer algún testimonio más. ¿Vas a hacer una preguntita breve? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien. ¿Cómo andás? Bien, le hago una pregunta. El expresidente Mauricio Macri estaba hablando con Joaquín Morel Solá de las selecciones y dijo que hay que tener cuidado con Portugal, con Francia, que fue la última campeona, y con Alemania, que es una raza superiora. Y bueno, es un comportamiento un tanto nazi, ¿no? Del expresidente. ¿Le crees cuando después en Twitter dice que no tendría que haber dicho eso? No, no le creo nada. No. Ya nos gobernó 4 años, ya hemos visto lo que es y esperemos que no vuelva a suceder esto. ¿Por qué crees que tan relajadamente puede decir algo así? Yo creo que se siente impune, puede decir cualquier cosa. Hay una cobertura judicial, mediática, bueno, ustedes lo saben mejor que yo. ¿Cómo estás viendo estos avances de las derechas con este tipo de declaraciones? Luis Juez hace muy poquito había dicho que la democracia no le había cambiado la vida a nadie. Es un problema mundial el avance de las derechas. Bueno, tenemos que estar muy atentos, muy alertas, todos los ciudadanos y no permitir que estas cosas sucedan. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos. A ver si podemos alguno más. Bueno, Lauti, te seguimos, dale. Señora, le puedo dale. hacer una preguntita A ver. breve, una corta. El expresidente Mauricio Macri estaba hablando de las selecciones que son competitivas en el Mundial, habló de Portugal.
Ay, se cortó solo. Bueno, muy interesante escuchar a la gente en la calle. Yo, mientras lo escuchaba, pensaba, ¿qué estamos discutiendo? Me niego a discutir que hay una raza superior y hay una raza inferior. Y que a esa raza inferior, por lo tanto, digo por consecuencia, hay que maltratarla o aniquilarla o matarla, como en algún momento un conductor televisivo se refirió al kirchnerismo, sea el kirchnerismo, sea el macrismo, o sea quien sea. ¿De qué estamos hablando? Oye, Alberto, del holocausto, de los más de 2 millones de niños muertos, pero con la mayor crueldad además. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que esta gente nos pone sobre la mesa como debate? Perdón, Diego. Pero es que es inadmisible. Sí, sí. No se trata de pienso yo esto, pienso mejor o peor que vos. Tiene sustento científico. Hoy lo dijo Alberto Kornblit, científico del CONICET, dijo, lo que dijo es una estupidez, no existen las razas. Lo que ocurre es que para ciertos sectores las razas existen en tanto sustrato social. Hay razas que están más arriba y hay razas que están más abajo. Ahora, científicamente eso no existe. Ahora, Macri lo usa en el sentido en el que lo usaba el nazismo, que hay algo que genéticamente es inferior a otra cosa, en relación a otra cosa. Lo explico claramente. No existe la raza. Sí. Lo único que existe es la especie humana, que es una que sobrevivió, que se llama sapiens sapiens. Somos sapiens sapiens, la única que sobrevivió. Tenemos contaminación o contacto con algunas otras, como los neandertal, etc. La única, no existen las razas. Lo que la gente se confunde es con los fenotipos, que es los colores de piel, la forma de los ojos, etc., que va variando por adaptación biológica a lo largo de miles de años. Pero no existen. Lo que sí existe, y esto es lo lamentable y está en boca del señor Macri, es el racismo. No existen las razas, pero sí existe el racismo. Y hay muchísima gente racista, mayoritariamente, y acá vuelvo si quieren al contrapunto, mayoritariamente presente en la historia humana en la derecha. Mayoritariamente. Y que han sido los responsables de los genocidios. La mayoría inmensa de los genocidios ha sido responsable de aquellos que creen que hay superioridades e inferiores en la especie humana. Sí. Jorge, no sé si en Twitter o algún comunicado de la DAIA repudiando los dichos de Mauricio Macri. Yo pertenezco al llamamiento argentino judío, que sí se expresó claramente asociando el movimiento, todos los movimientos de derecha, a una misma lógica que vienen y que asocian obviamente a los antivacunas, a los Milei, a Patricia Bullrich, a Macri, al intento de asesinato de Cristina, y que son parte de a juez, a Iglesias diciendo que Hitler habrá hecho algo bien porque no hubo más desocupación en Alemania. Bajo el desempleo, dijo. Bajo el desempleo, etc. Es decir, hay algo ahí obvio, que está todo junto, es epocal, digamos, de este momento, que hay que tener cuidado y hay que asociarlo, no generalizando, conceptualizándolo. Porque si nosotros no entendemos que esto es un movimiento, vamos a estar muy débiles para poder dar el debate público y enfrentarlos. Mira, déjame decir esto sobre lo que traes porque es muy interesante, esto de que empiezan así buscando el bueno, pero algo bueno hacía. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo ahora con el surgimiento del feminismo se le criticó muchísimo al feminismo tal vez eso de ir demasiado avasallante, ¿no? Yo lo he escuchado a muchísimas personas, no, por el pañuelo verde y demasiado y no hace falta que las mujeres griten tanto. Hay algunas cosas que han sido tan atroces, todavía hoy estamos discutiendo los derechos de las mujeres en algunos lugares del mundo de una manera que resulta increíble para nosotros que estamos acá. Hay algunas cosas que realmente hay que desterrarlas de cuajo, que hay que taparlas, me da la sensación a mí, como esas cosas llenas de crueldad que hemos vivido, el holocausto, dictaduras. Y tal vez, bueno, sea un extremo, no resaltar algo virtuoso que puede haber habido en ese proceso, pero ese extremo tiene que ver con la gravedad de lo que se cometió. Digo, porque con el feminismo también pasa lo mismo a veces, es como, bueno, pero van demasiado, van por todo. Bueno, tal vez es así, porque a las mujeres nos están matando desesperadamente, entonces hay que ir de esa manera, para después, en todo caso, encontrar ese término medio cuando podamos hacerlo. Dos temas. Cuando los vulnerables empiezan a salir a la calle, sean las disidencias, las mujeres, los islámicos, etcétera, obviamente los señores del privilegio se aterrorizan porque dicen, bueno, vienen por nuestros derechos. Y otro elemento, ¿a vos te parece raro que un señor como Macri haya dicho en algún momento a las mujeres les gusta que le toquen el culo? Como lo dijo hace 3 años atrás siendo presidente. Es decir, es parte de lo mismo. O sea, el discurso misógino, xenófobo, homofóbico, antisemita, de la superioridad, forman parte de un combo que está arraigado, y el racismo, que está contra los mapuches. Sí, o sea, que está arraigado en la historia argentina, vinculado a aquellos que fueron capaces de bombardear la Plaza de Mayo, matando 333 personas, diciendo, bueno, era para básicamente salvar la nación. Murieron 20 pibes ahí. No, es tremendo. Un niño de 2 años. Y eso es la derecha en Argentina. Y esos son sus voceros hoy.
Jorge, muchísimas gracias No, por por haber favor. venido, por haberte venido hasta acá. Era muy importante para nosotros hablar de este tema con vos. Gracias. Bueno.